Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, mi querida comunidad de amantes de las telenovelas turcas y del drama que te atrapa hasta el último segundo. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro que les va a encantar, especialmente si, como yo, sienten esa debilidad por esos momentos que te dejan sin aliento, de esos que se quedan grabados a fuego en la memoria, haciendo que el corazón lata más rápido. El título ya nos da una pista muy grande. Beso de película Burak y Neslihan, pura emoción, no te pierdas este momento. Y sí, como anticipábamos, vamos a sumergirnos de lleno en uno de esos instantes que trascienden la pantalla, que se convierten en leyenda. Prepárense para revivir, analizar con lupa y, por qué no, suspirar una y otra vez con uno de los besos más intensos, cargados de sentimiento y magnéticos que nos han regalado estos dos talentosos actores turcos. Si aún no lo han hecho, por favor, no pierdan más tiempo y denle a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Cada uno de sus clics y de su apoyo nos impulsa y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, para esta comunidad que tanto queremos. Vamos a hablar de ese beso. Ese que, cuando se emitió, se convirtió en una auténtica revolución. Fue tema de conversación en todas las redes sociales, generó un sinfín de memes, hilos de discusión y, sobre todo, fue la escena que todos esperaban, y que, cuando finalmente llegó, superó con creces todas las expectativas que habíamos acumulado. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que para muchos de nosotros ya son sinónimo de pasión desbordante, de amor prohibido y de química explosiva en la ficción turca. Muchos de ustedes, estoy seguro, recuerdan perfectamente su inolvidable trabajo en la aclamada Kara Sevda, conocida en muchos países como Amor Eterno, donde encarnaron a Kemal Soydere y Nihan Sezin. Y es precisamente en esa serie, en ese universo de emociones turbulentas, donde encontramos esta joya cinematográfica, este instante que se ha inmortalizado. La escena en cuestión no es solo un beso, es un hito. Está cargada de una tensión previa insoportable, de miradas cargadas de historias no contadas, de un sufrimiento silencioso que hace que el momento del beso sea catártico, liberador y, sobre todo, profundamente emotivo. Pero, ¿qué es lo que hace que un beso en pantalla sea verdaderamente de película y pura emoción? No es simplemente el contacto físico entre dos actores, ¿verdad? Es mucho más. Es la narrativa que lo precede, las batallas internas y externas que los personajes han librado, los obstáculos aparentemente insuperables que han enfrentado, las miradas que se cruzan en un lenguaje secreto. Ese lenguaje de anticipación que grita lo que las palabras, por muy elocuentes que sean, a veces no pueden expresar. En el caso de Kemal y Nihan, su amor siempre ha estado forjado en el crisol del drama, marcado por las dificultades, por las separaciones dolorosas y por unos reencuentros que, si bien deseados, venían teñidos de dolor, de añoranza y de un deseo reprimido que buscaba desesperadamente una salida. Y este beso en particular, se siente como la culminación, la explosión de todo ese tormento acumulado, la catarsis de años de lucha. Vamos a desgranar un poco lo que vemos, lo que sentimos al presenciarlo. La cámara, con una maestría que desarma, se acerca. La música de fondo, si la hay, se intensifica, se vuelve casi imperceptible o se transforma en un latido que acompaña el nuestro, enfocando toda nuestra atención en sus rostros. Vemos la duda palpable en sus ojos, quizás un rastro de miedo por las implicaciones de ese acto, por lo que ese beso podría significar para sus caminos, para sus vidas ya tan complicadas. Pero al mismo tiempo vemos una necesidad imperiosa, una urgencia casi vital de conectar, de aferrarse a ese instante como si fuera el único salvavidas en un mar de tormentas. Cuando sus labios finalmente se encuentran, no es un beso tierno y superficial, de esos que pasan sin pena ni gloria. Es un beso que habla de años de anhelo, de promesas rotas y restituidas, de una conexión que trasciende las circunstancias, las conveniencias e incluso las adversidades. Se puede sentir la urgencia palpable, la desesperación casi salvaje, la entrega total de dos almas que se reconocen en medio del caos. Burak y Neslihan logran transmitir esa dualidad perfecta entre la vulnerabilidad más profunda y la fuerza arrolladora de un amor que se niega a ser extinguido. Pensemos un momento en el contexto de la escena. ¿Qué estaba sucediendo en la trama justo antes de este beso que lo hizo tan potente? ¿Estaban a punto de separarse de nuevo, con la certeza de que sería un adiós definitivo? ¿Habían logrado superar un obstáculo monumental, un escollo que parecía infranqueable y que ahora les permitía, por un instante, permitirse ser felices? La forma en que Burak envuelve a Neslihan, la intensidad con la que ella
Ponde el temblor casi imperceptible en sus cuerpos, todo habla de una historia que va mucho, mucho más allá de ese instante efímero en pantalla. Es la materialización física de todo lo que han luchado, de cada lágrima derramada, de cada sacrificio hecho por estar juntos. No es solo un momento romántico en el sentido más ligero de la palabra, es un momento de victoria, un momento de reafirmación de su vínculo inquebrantable, un grito de amor en medio del silencio impuesto por la adversidad. La actuación de Burak Özçivit en este tipo de escenas es verdaderamente destacable, digna de estudio para cualquier aspirante a actor. Él posee esa mirada intensa, profunda, capaz de transmitir mundos enteros sin pronunciar una sola palabra. Tiene esa habilidad innata para proyectar una pasión contenida, una fuerza que bulle bajo la superficie y que explota en los momentos justos, creando un impacto electrizante. Y Neslihan Atagül, con su expresividad desbordante, con la forma en que sus ojos reflejan la complejidad de las emociones de Nihan, se convierte en la pareja perfecta, en el espejo de esa intensidad. La química entre ellos es tan palpable, tan magnética, que se siente casi como una descarga eléctrica a través de la pantalla. No se trata solo de memorizar líneas y seguir indicaciones, se trata de sentir profundamente lo que el personaje siente, de habitar su piel y de transmitir esa verdad de una manera que resuene con nosotros, los espectadores, que nos haga cómplices de su historia. Este tipo de besos, esos que te roban el aliento y te hacen soñar despierto, son precisamente los que nos hacen creer en el amor de fantasía, ¿no creen? Nos transportan a ese mundo idealizado donde las pasiones son intensas, donde el amor lo puede todo, o al menos lo intenta con todas sus fuerzas, luchando contra viento y marea. Son esos momentos de éxtasis y de pura emoción los que hacen que sigamos viendo estas telenovelas, los que nos enganchan a las historias, a los personajes y a sus destinos entrelazados. Porque al final del día todos buscamos esa conexión profunda, esa chispa, esa pasión que te haga sentir vivo, que te haga vibrar. Y hablando de actuaciones que tocan el alma, es crucial reconocer el trabajo invaluable de los directores, del equipo de producción, de los guionistas, de todos aquellos que crean el ambiente perfecto para que estos momentos brillen con luz propia. La iluminación, que a veces se vuelve un personaje más, creando atmósferas de intimidad o de dramatismo, los ángulos de cámara, que capturan cada matiz del rostro, cada movimiento sutil, la edición, que sabe cuándo acelerar el ritmo y cuándo detener el tiempo. Todo contribuye a realzar la emoción del beso, a multiplicarla. No es algo que suceda por accidente, es una construcción cuidadosa, un arte meticuloso para maximizar el impacto emocional y dejarnos sin palabras. La reacción del público ante este tipo de escenas suele ser bastante unánime, asombro, admiración, y a menudo, un poco de envidia sana por la intensidad de esa conexión ficticia. Nos preguntamos cómo logran los actores transmitir tanta verdad, tanta autenticidad en un momento que en esencia, es una representación. La respuesta en gran parte radica en su talento innato, en su entrega total a sus personajes y en la química genuina que puedan tener entre ellos. Burak y Neslihan, sin lugar a dudas, poseían esa magia especial, esa chispa que se enciende cuando dos almas creativas se encuentran y elevan el arte a nuevas alturas. Este beso en particular de Kemal y Nihan se ha convertido en un verdadero referente dentro del género. Cuando la gente habla de besos apasionados y memorables en la televisión turca, este nombre, esta escena, sale a relucir de forma casi automática. Y es justo que así sea, porque es un ejemplo perfecto de cómo contar una historia completa, compleja y desgarradora a través de un solo gesto. Es el clímax de una narrativa, la recompensa esperada por la paciencia, por el sufrimiento, por la lucha incansable de dos corazones que se pertenecen. Para quienes quizás no hayan tenido la oportunidad de ver Kara Sevda, o no recuerden esta escena específica con la nitidez que merece, les recomiendo muchísimo que la busquen. Véanla. Siéntanla. Verán de lo que estamos hablando. Es un torbellino de emociones condensado en unos pocos segundos que se sienten como una eternidad. Es la prueba irrefutable de que un beso puede ser una obra de arte en sí mismo, un poema visual que habla directamente al corazón, sin necesidad de intermediarios. Más allá de la fantasía, más allá del drama televisivo, este tipo de momentos también nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre la importancia de la conexión emocional profunda, de la pasión que enciende la vida, del compromiso que nos sostiene en los momentos difíciles. Nos recuerdan que aunque la vida real tenga sus propias complicaciones, sus propias barreras y sus propias tormentas, la búsqueda del amor verdadero y de esa conexión profunda que nos hace sentir plenamente vivos es un anhelo universal, un motor que nos impulsa a seguir adelante.
Así que después de haber desglosado la intensidad, la emoción palpable y la profunda importancia de este beso entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul, espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje de regreso a una de las escenas más memorables y conmovedoras de la televisión turca. Hemos hablado de la química excepcional de los actores, del contexto crucial de la trama que lo envolvió, de la dirección de la escena que lo elevó a obra de arte y del impacto duradero que tiene en nosotros como espectadores. En resumen, este beso no es solo un contacto físico, es la culminación de una historia de amor épica, un momento cargado de anhelo, de pasión desbordante y de una conexión que trasciende las barreras de la ficción y se instala en nuestros corazones. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este vídeo. Espero de todo corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo, al revivir cada segundo de esta escena icónica. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este beso en particular y sobre la química que emanaba de Burak y Neslihan. ¿Fue uno de sus momentos favoritos de Kara Sevda? ¿Qué otras escenas o parejas de telenovelas turcas les han impactado así, dejándoles sin palabras? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear esta comunidad tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si creen que se merece un reconocimiento por revivir esta emoción, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos anima, compartirlo con sus amigos, con otros fans de las telenovelas turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Estamos preparando cosas increíbles para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.